Yo no quería ese trabajo. Desde el primer día que crucé esa reja oxidada, algo en esa casa me hizo sentir como si ya no me perteneciera a mí misma. Como si, al entrar, algo invisible me desvistiera el alma y me pusiera una piel ajena. Y aún así, acepté, porque necesitaba el dinero, porque mi hijo necesitaba comer. Pero si estás escuchando esto, quiero que sepas algo. Hay puertas que no se deben abrir. Y yo abrí una que estaba cerrada con más que una llave. Estaba cerrada con el miedo de generaciones enteras. Me llamo Clara. Tengo 38 años. Llevo más de 15 trabajando como empleada doméstica en casas de gente rica. He visto cosas raras, manías, excentricidades, secretos. Pero nada me preparó para lo que viví en la casa de los Landaeta. Era una mansión colonial, enorme, antigua, a las afueras de la ciudad. Parecía deshabitada desde hacía años, pero estaba impecablemente mantenida. Fui contratada por una señora mayor, doña Carmen, una viuda de voz suave y manos de hielo. Vivía sola, o eso decía. El primer día me mostró la casa. Todo estaba cubierto por un silencio espeso. El aire olía a flores secas y madera húmeda. Cuando llegamos al pasillo del fondo, donde todas las puertas eran iguales, me detuvo. Esta puerta nunca la abras, nunca, ni para sacudir el polvo. La miré. Era una puerta negra, sin pomo, lisa. Casi parecía parte de la pared. ¿Hay alguien ahí?, dijo. Solo recuerdos, y hay recuerdos que es mejor dejar dormir. Durante semanas obedecí. Limpié los salones, los cuartos vacíos, la cocina que nunca se usaba. Pero cada día esa puerta parecía más viva. Un día, mientras trapeaba cerca, escuché algo del otro lado. Un sonido leve, como uñas rascando a madera. Pensé que eran ratas, pero entonces oí un susurro, muy bajo. Mi nombre. Clara. Dejé el trapo y corrí al baño. Me encerré y me puse a llorar. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero no. Aún no. A la tercera semana, doña Carmen dejó de bajar. No comía, no hablaba. Me dejaba billetes en el escritorio con instrucciones vagas. Una mañana la encontré de pie frente a la puerta prohibida, con los dedos temblando cerca de la madera. ¿Usted la abrió?, le pregunté. Ella solo me miró, con los ojos llenos de terror. No la despiertes. Por Dios, Clara, no la despiertes. Fue una mañana lluviosa. Había encontrado cucarachas en otros cuartos y pensé que tal vez ya era hora de desinfectar todo. No sé por qué lo hice. Quizás fue la curiosidad, o quizás fue esa voz suave desde adentro, diciéndome, ¡ábreme! Tomé un destornillador. La puerta no tenía cerradura, solo una presión extraña, como si algo por dentro empujara contra mí. Pero logré abrirla, y lo que vi no parecía un cuarto. Parecía una prisión de otra época. Las paredes estaban tapizadas con espejos antiguos, rotos, todos con marcas de manos desde adentro. En el centro había una cama con cortinas negras y sobre ella una figura pequeña. Una niña. Sentada, de espaldas. Pensé que era una muñeca, pero respiraba. Tenía el pelo largo, enredado, las uñas negras y las piernas no tocaban el suelo.
No reaccionó cuando me acerqué. Solo susurró: no debiste entrar. Esa noche los espejos de toda la casa comenzaron a vibrar. Empezaron a reflejar cosas que no estaban ahí. Sombras con ojos, rostros detrás del mío y sobre todo a ella, la niña, siempre viéndome sin parpadear. Doña Carmen cayó al suelo al verme. Me gritó con una voz que no parecía humana: la despertaste, ahora nunca volverá a dormir. Me suplicó que me fuera, pero no pude. Algo me ataba a esa casa. Algo me estaba consumiendo. Mis manos empezaron a agrietarse. Tenía pesadillas donde limpiaba la misma mancha de sangre una y otra vez. En el techo, en el piso, en mis ojos. Una noche, decidí enfrentarla. Entré al cuarto con un espejo grande que encontré en el desván. Le hablé a la niña. Le dije que no tenía miedo, que quería ayudarla a descansar. Ella se giró. Su rostro era el mío, pero putrefacto, como si llevara años muerta. Gritó con un alarido que quebró todos los cristales de la casa. Yo no recuerdo qué pasó después. Desperté 2 días después, en el suelo. La puerta estaba cerrada de nuevo y doña Carmen había desaparecido. Solo quedaba una nota: ahora eres tú quien debe cuidar que no salga. Sigo aquí, sigo trabajando. Cada día limpio la casa. Cada noche escucho los rasguños. Y cada semana alguien nuevo toca la puerta buscando empleo. Solo les digo una cosa: no limpies esa puerta, por nada del mundo. Pero sé que un día alguien más la va a abrir, y esta vez ni siquiera los recuerdos podrán salvarnos. Me llamo Marta Lucía Gómez. Tengo 46 años y llevo casi toda mi vida trabajando como empleada doméstica. He pasado por muchas casas, visto de todo, desde ricos excéntricos hasta familias que se gritaban entre sonrisas falsas, pero nada me preparó para lo que viví en la casa de los Ferretti. No cuento esto por gusto. De hecho, ojalá pudiera borrarlo de mi memoria, pero últimamente, cada vez que cierro los ojos, escucho ese sonido, ese ruido seco dentro de la aspiradora, como si aún llevara algo vivo adentro. Me contactó una agencia de limpieza exclusiva. Me ofrecieron $900 semanales por limpiar 3 veces por semana una mansión en las afueras de la ciudad. Era una casa moderna, de esas con ventanales enormes, pisos de mármol y esculturas que parecen hechas por alienígenas. La señora Ferretti me recibió sin sonreír, sin saludar. Me miró de arriba abajo como si yo fuera parte del inventario. No entres a la sala de los vitrales, me dijo al final del recorrido. Tú limpias, no cuestionas. Aquí eso se paga bien. No me pareció raro. Gente rica, reglas raras. Pensé, haz tu trabajo, cobra y lárgate. El primer día todo iba bien, excepto por un detalle: la aspiradora. Era un modelo viejo, grande, con ruedas pesadas y una manguera de metal que parecía salida de los años 60. Lo curioso era que siempre se atascaba, en la misma esquina, justo frente a un espejo antiguo del pasillo. El ruido que hacía no era normal. No era el típico de succión. Era como un gemido, o algo más profundo, como un gruñido apagado. Y después, un clac, como si masticara algo duro. Lo peor fue cuando la apagué y del tubo salió un hilo de cabello, rubio. Pero no había nadie rubio en la casa.
ni siquiera pelucas. Pensé que tal vez era de alguna visita anterior. El segundo día, las cosas empeoraron. Volví a pasar la aspiradora y, otra vez, en esa misma esquina, el aparato se detuvo por un tirón brusco. Esta vez salió polvo negro, denso y un olor metálico, como óxido o sangre. Abrí el depósito y dentro había algo que no tenía por qué estar ahí, una cadenita con un dije en forma de corazón. No era mía, no era de la señora Ferretti, y en el dije estaba grabado un nombre: Clarisa. Yo no sabía quién era Clarisa, pero cuando me acerqué al espejo para limpiarlo, el aire se puso helado, y te juro por mi madre que lo vi. Una niña parada detrás de mí, mirándome, sin moverse. Me giré de golpe. Nada, solo el pasillo vacío. Pero el espejo seguía mostrando su reflejo. Le pregunté a la señora Ferretti. Le mencioné con toda la delicadeza posible que había encontrado un objeto personal dentro del depósito, por si era de alguien de la familia. Me miró en silencio unos segundos y luego me dijo: si sigues metiéndote donde no te llaman, tú también vas a acabar en la bolsa del polvo. Y sonrió, fría, como si no le importara lo que acababa de decir. El tercer día fue el último. Llegué más temprano de lo habitual. La casa estaba en silencio total, como si estuviera vacía desde hace años. Fui directo al pasillo del espejo, y la aspiradora ya estaba ahí, conectada, encendida, pero yo no la había dejado así. Me acerqué. El aire era pesado y del tubo salía ese sonido, el gruñido, más fuerte, como si algo respirara desde dentro. Me armé de valor, apagué el aparato y abrí el compartimiento. Había dientes humanos. No era una ilusión, eran pequeños, como de un niño, mezclados con polvo y una especie de baba seca. Me eché para atrás, horrorizada. Corrí al baño a vomitar y al volver, la aspiradora ya no estaba donde la dejé. Estaba más adelante, frente a la puerta que la señora me había prohibido abrir. La sala de los vitrales. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez la rabia, el miedo, o ese presentimiento de que si no lo hacía, me iba a volver loca. Abrí la puerta. Era una sala oscura, con vitrales de colores rojos y violetas que daban a un jardín sin vida. Y en el centro, sobre una alfombra carmesí, había más aspiradoras, como 10, todas idénticas. Cada una tenía una etiqueta, con nombres, y al fondo, colgando en la pared, una foto de varias mucamas. Eran 6, todas con el mismo uniforme que yo, y entre ellas una niña, abrazando a una mujer que se parecía demasiado a la señora Ferretti. Esa noche huí, corrí sin mirar atrás, dejé todo, hasta mi bolso. Nunca regresé. Hace 2 semanas, una vecina mía me dijo que había conseguido trabajo en una casa elegante, con excelente paga. Me mostró una foto. Y ahí estaba, la misma aspiradora. Le dije que no fuera, que renunciara, pero ayer su madre me llamó. Nadie ha vuelto a verla. Ahora, cada vez que escucho una aspiradora a lo lejos, me quedo helada, porque sé que esas cosas no solo aspiran polvo, a veces se llevan lo que queda de nosotros cuando nadie nos ve. Yo soy Mariana. Limpio casas desde los 17. Nunca tuve otra opción. Mis padres murieron cuando era niña y crecí saltando de casa en casa, hasta que una señora mayor me contrató para limpiar su mansión en las afueras. Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero en este caso,
tampoco compró descanso, porque esa señora no estaba tan muerta como decían. Lo juró por mi alma. Yo la vi, la escuché, hasta me habló. Y nadie me creyó. Todo empezó hace un año. La agencia me envió a la casa Dalmasi, una mansión enorme, de esas que huelen a muebles de madera vieja y perfumes que ya no se fabrican. Me advirtieron: la señora falleció hace 6 meses. Su nieto quiere mantener la casa impecable hasta venderla. Vas tú sola, no hay nadie más. Pensé que sería un trabajo fácil, sin niños, sin perros, sin amos vigilándome. La primera vez que entré, sentí un escalofrío, como si la casa respirara despacio. Los techos eran tan altos que mi voz se perdía cuando hablaba sola. En cada habitación, retratos gigantes de la señora Dalmasi me miraban con desprecio. Siempre con la misma cara seria, siempre con la misma mirada fija. Y sin embargo, esa primera tarde, sentí algo peor que los retratos. Sentí que me observaban de verdad. A la segunda semana comenzaron las cosas raras. Nada que una mente lógica no intentara explicar. El trapeador mojado amanecía seco. Las cortinas que yo dejaba abiertas aparecían cerradas. El reloj antiguo del salón marcaba siempre las 3:17 de la madrugada, aunque yo no lo tocaba. Pensé que eran fallos míos, hasta que vi la huella. Una mano marcada en el espejo del baño principal. Larga, delgada, con los dedos torcidos como ramas secas. No era mía. La limpié sin decir nada. Esa noche soñé con ella, sentada en la bañera, de espaldas a mí, peinando su cabello blanco con un cepillo lleno de sangre. Al día siguiente me dije: es una mansión vieja, tal vez hay ratones, tuberías raras, humedad. Ya está. Pero el verdadero terror empezó cuando la escuché hablar. Yo estaba en la cocina, lavando los platos. Afuera llovía fuerte. Entonces, desde el pasillo del segundo piso, se escuchó una voz aguda, temblorosa. ¡Mariana! Me paralicé. Pensé que era la radio, pero no había encendida ninguna. Mariana, ¿ya planchaste mi vestido blanco? Me temblaron las manos. Esa voz era real y sabía mi nombre. Subí las escaleras a paso lento. El pasillo estaba oscuro. Al fondo, una puerta entreabierta. El dormitorio principal. La habitación olía a perfume floral, pero también a algo podrido. Y sobre la cama, perfectamente tendido, estaba el vestido blanco, uno antiguo, lleno de encajes. No lo había visto antes. Ese día me fui sin terminar. No dije nada en la agencia. Pensé que quizás me estaba volviendo loca. Pero volví. Necesitaba el dinero y la casa me estaba esperando. En los días siguientes comenzó a hablarme más seguido. La comida está fría. Hoy no quiero visitas. No entres a mi ropero. Yo no respondía, pero alguien lo hacía, porque si yo dejaba una sopa en la mesa, al rato el plato aparecía vacío. Una noche dejé el televisor encendido.
Al volver al día siguiente, el canal había cambiado al noticiero del año 1987. No había señal, solo ruido blanco. Y en el ruido se escuchaba una risa baja, como de una anciana divertida. Empecé a soñar con ella, siempre en el mismo lugar, sentada frente al tocador, pintándose los labios con un rojo intenso mientras me miraba por el espejo. Una noche me desperté gritando. Tenía marcas en los brazos, como si unas manos huesudas me hubieran sujetado mientras dormía, y entonces cometí el peor error. Entré al ropero. Tenía que saber. Algo ahí no estaba bien. Abrí las puertas viejas y me encontré con un agujero en el suelo. Un hueco cubierto por una alfombra. Alrededor había docenas de cajas de zapatos, pero no con zapatos. Cada caja tenía un objeto personal de otra mucama. Fotos, credenciales, pequeños uniformes doblados. Y todas estaban marcadas con la misma fecha. 3 de septiembre. Años distintos, pero siempre ese día. Quise salir corriendo, pero escuché la puerta cerrarse de golpe. Y detrás de mí, en el espejo de ropero, vi a la señora Dalmasi. Estaba pálida con los ojos hundidos. Sostenía el vestido blanco entre sus brazos y me dijo: «¿Aún no has planchado mi vestido, Mariana?» Logré escapar corriendo. Salté por la ventana del primer piso y no volví más. La agencia me despidió. Dijeron que inventé todo, que la casa está deshabitada desde hace meses. Pero ¿quieres saber lo peor? Hace 2 semanas, otra chica que conozco, también mucama, desapareció. Su último trabajo fue en la misma casa. Y lo más extraño, su cumpleaños era el 3 de septiembre. Yo nací ese día también. No sé cuánto tiempo llevo encerrada aquí. Me llamo Julia Vargas. Si alguien encuentra esta grabación, por favor, no limpien ese maldito retrato. No lo toquen. No lo miren de cerca. Ya me quitó el rostro. Y ahora quiere otro. Soy Julia, 39 años. Trabajé como empleada doméstica desde los 17. Siempre fui buena en lo mío. Discreta, silenciosa, eficiente. Por eso me recomendaron para una mansión en las afueras de San Isidro, propiedad de la familia Altamira. Una casona enorme, de esas que tienen más cámaras que ventanas, y habitaciones en las que uno se pierde si da 2 vueltas mal. Me entrevistó la señora Altamira, una mujer elegante y fría como el mármol. Me hizo una sola advertencia, casi sin mirarme: no entre al ala oeste y si lo hace por error, no limpia el retrato. Pensé que era una excentricidad de ricos, y yo, acostumbrada a obedecer, no pregunté más. Pasaron 2 semanas. El ala oeste permanecía cerrada con llave, aunque una noche la escuché abierta. Crujía, como si alguien caminara. Se lo comenté a otra empleada, Rosa, que bajaba a veces desde el pueblo a ayudarme con la ropa. ¿El ala oeste? Ahí murió la hija menor, hace 5 años. Se arrojó desde la galería. Casi no quedó nada. Dicen que desde entonces el retrato cambia. No entendía a qué se refería, pero algo en su voz me heló la sangre. Días después me tocó limpiar la biblioteca, justo al lado de una puerta que no recordaba haber visto. La puerta estaba entornada. El ala oeste. Mi curiosidad fue más fuerte. Entré. El aire ahí era distinto. Estaba helado, aunque era verano. Olía a cera derretida y flores podridas. Las paredes estaban cubiertas por telas oscuras, y en medio del pasillo colgaba el retrato.
Era una joven de unos 20 años, con el cabello castaño recogido, ojos inmensos y fríos. Pero no parecía pintado. Su piel tenía un brillo húmedo, casi real. Y lo peor, cuando me acerqué, la vi parpadear. Salté hacia atrás. Pensé que era mi imaginación. Me acerqué de nuevo y vi polvo en el marco, solo un poco. Saqué mi pañuelo y, sin pensar, lo limpié. Y fue como si se encendiera algo. Un leve suspiro recorrió la sala. El aire se volvió más denso. La lámpara colgante vibró. Salí corriendo. Esa noche no dormí. Al día siguiente, al mirarme al espejo, noté que tenía una mancha oscura en la mejilla, como si me hubieran tocado con hollín. Intenté lavarla, pero no se iba. Los días siguientes, esa mancha se fue extendiendo, como si la piel estuviera pudriéndose. Pero los doctores decían que no veían nada, que estaba perfectamente bien. Yo sabía que algo no estaba bien, porque cada vez que dormía, soñaba con el retrato. Pero ya no era solo la joven de la pintura. Era yo quien estaba en el cuadro, y ella afuera, sonriéndome con mi rostro. Una noche me desperté parada frente al espejo del baño. Tenía las manos ensangrentadas. No había cortes, pero el lavabo estaba lleno de pelos, cabello castaño recogido, como el de ella. Intenté renunciar, pero la señora Altamira no me dejó. La casa te eligió, me dijo con una sonrisa casi maternal. Y el retrato también. No te resistas. Entonces lo entendí. Esa no era su hija muerta, era su hija atrapada en la pintura, y para liberarse, alguien tenía que ocupar su lugar. Mi reflejo ya no me sigue. Cuando me muevo, el espejo parpadea unos segundos después, como si fuera un video mal sincronizado. Y hace 2 noches, el retrato volvió a parpadear, solo que esta vez fui yo quien lo hizo desde dentro del marco. Estoy dejando esta grabación escondida en el entretecho del armario de limpieza, con la esperanza de que alguien la encuentre antes de que sea demasiado tarde. Por favor, no limpien el retrato, o terminarán como yo, olvidada, atrapada, mirando desde un marco que sonríe mientras tu cuerpo camina por la casa, con otra alma dentro. No sé si me están buscando, pero si alguien entra a la mansión y encuentra el armario del fondo, ese con los uniformes viejos, no lo abra. Cada uniforme colgado ahí alguna vez estuvo sobre alguien que nunca salió. Yo los escucho todas las noches. Me llaman. Me prometen que no duele tanto. Yo ya no sé cuánto más voy a resistir. Me llamo Ana Gabriela Paredes. Nací en Veracruz, pero llevo años trabajando como empleada en casas grandes. Me vine a Buenos Aires porque una agencia me ofreció un puesto muy bien pagado en una mansión antigua en el barrio de Recoleta. La dueña, la señora Olmedo, era una viuda mayor, adinerada, elegante y extrañamente vacía. Me habló con calma, sin mirarme mucho a los ojos. Me dio un recorrido muy breve por la casa, pero cuando pasamos por un pasillo angosto, me señaló una puerta cerrada con llave al final y dijo: «Ese es el armario de los que ya no sirven. No lo abras, jamás». Pensé que era una forma cruel de referirse a antiguos empleados despedidos,
pero la frase se quedó pegada en mi cabeza. La casa era silenciosa, demasiado. No había visitas, no había familiares, solo la señora, yo y de vez en cuando un jardinero mudo que nunca subía. A las pocas semanas empecé a notar cosas, platos sucios que no recordaba haber dejado, ruidos de pasos en la madrugada, puertas que se abrían solas. En lo más raro, la llave del armario aparecía siempre en el fondo del balde de limpieza, como si algo o alguien la pusiera ahí. Una noche, limpiando la despensa, vi una sombra cruzar el pasillo. Pensé que era la señora, pero cuando salí a buscarla, estaba en su habitación, durmiendo. Lo juro por Dios, escuché una respiración pesada, justo del otro lado del armario. No aguanté más. La cerradura chirrió como si no se hubiera abierto en años. Adentro no había estantes ni productos, solo uniformes colgados, todos iguales, mucamas. Lo perturbador es que algunos tenían manchas de sangre en los puños, otros mechones de cabello pegados al cuello, y todos tenían una etiqueta cosida con un nombre. Y el primero decía Ana Gabriela Paredes, mi nombre. Me caí hacia atrás, pensé que era una broma macabra, pero cuando me giré para salir, la puerta se cerró sola y en la oscuridad escuché susurros. Ahora ya servís menos. Colgate, como nosotras. No tarda en olvidarte. Desde ese día, yo ya no era yo. Me miraba al espejo y sentía que mis ojos eran más oscuros, que mi piel estaba tirante, que mi uniforme me apretaba, como si no me perteneciera. Y las otras empleadas que venían a reemplazarme desaparecían. Una tal Silvia, por ejemplo, que llegó por una semana para cubrir mi gripe, nunca se fue. Nadie preguntó por ella, pero alguien dejó colgado un nuevo uniforme en el armario, con su nombre. Yo ya no dormía. Comencé a escuchar los pasos en la escalera, en reversa, como si alguien caminara con los talones. Me hablaban desde los caños, desde el desagüe del fregadero. Y la señora cada día se veía más joven, su piel más tersa, su mirada más firme. Y una noche entendí. Ella no despide a sus empleadas, las guarda, las cuelga como ropa. Revisé los papeles escondidos en su escritorio. Había fotos viejas, las mismas mujeres de los uniformes, con vida, la misma expresión vacía. Todas se parecían a mí. Era un patrón, una colección. La señora Olmedo tenía más de 100 años. Lo descubrí en una carta antigua de herencia. Ella no vive, se conserva, y nosotras somos sus repuestos. Cuando el cuerpo empieza a fallar, toma uno nuevo, lo absorbe, se lo pone como si fuera un abrigo, y nosotras quedamos colgadas esperando el próximo ciclo. Esta puede ser mi última noche. Esta mañana encontré otro uniforme recién planchado en la mesa del comedor, con otro nombre, y el mío ya no estaba colgado en la silla. Estoy escribiendo esto rápido, escondida en el altillo, antes de que venga por mí. Ya siento la ropa más pesada. La piel me arde. Mis uñas están negras. Si alguien encuentra esta carta, si algún nuevo empleado escucha pasos por el pasillo en la madrugada, no abra el armario. No vea su nombre colgado. No se deje probar, porque si lo hace, va a terminar como yo, colgada, olvidada y reemplazada.
Me llamo Elisa Mendoza. Tengo 45 años. Trabajé como mucama por más de 2 décadas en casas grandes, pero nada como esa mansión. La familia Gallardo era rica desde generaciones, dueños de bancos, empresas y secretos. La casa quedaba a las afueras de la ciudad, en una colina donde ni los taxis querían ir. Vieja, enorme y con esa clase de silencios que parecen esconder algo. Me contrataron para quedarme interna. En la primera entrevista, la señora Gallardo me dijo algo que no entendí del todo. El sótano tiene muchos escalones. Solo toma lo que necesites y regresa. Nunca te detengas a contar. Pensé que hablaba en sentido figurado, que era una advertencia exagerada, pero no, era literal, muy literal. Al tercer día, mientras limpiaba la cocina, se acabaron las bolsas de basura. Recordé que, según me dijeron, había más provisiones en el sótano. Abrí la puerta de hierro y bajé. Llevaba una linterna en la mano, porque las luces eran tenues. Los primeros escalones crujían. Olía a humedad, lo típico, pero después de bajar unos 15 peldaños, algo empezó a estar mal. La temperatura bajó de golpe. Sentí una corriente helada subiendo desde abajo. Miré hacia atrás y no podía ver la entrada. Solo oscuridad arriba, oscuridad abajo y los escalones que seguían. Bajé otros más y otros. Perdí la cuenta. Comencé a sentir que no avanzaba, pero tampoco retrocedía. Y entonces la escuché. Una voz de una niña susurró detrás de mí. «No mires atrás, Elisa». Me paralicé. Temblé tanto que pensé que me iba a caer. No sabía cómo sabía mi nombre. No podía ser real. Encendí la linterna. El haz de luz era tragado por la oscuridad. Empecé a subir, desesperada, pero cada paso me alejaba más. El escalón número 20 parecía igual que el 100, y yo los subía, los bajaba y no encontraba el final. Fue entonces cuando vi los rasguños. En las paredes de piedra había marcas, uñas, dedos, palabras talladas. No bajes, no hay salida, siguen conmigo. No contés los escalones. Y algo más abajo, una huella de sangre que se arrastraba hacia abajo. Mi linterna parpadeó, luego murió. Y entonces vi algo que no necesitaba luz. Los escalones ya no eran de piedra, eran de carne, blandos, palpitaban, como si estuviera caminando sobre un cuerpo gigantesco. Y las paredes susurraban. Escuchaba a otros empleados, voces que yo conocía, que me habían contado que renunciaron. «Elisa, no bajes más. Nosotros también bajamos. Ahora somos parte». Corrí, bajé sin pensar, porque subir ya no tenía sentido. Era como si la mansión me tragara. Y en medio del descenso, escuché la puerta de arriba cerrarse, como si se sellara para siempre. Más tarde, o quizá días después, no lo sé, encontré una especie de rellano. Una sala circular. En el centro, una piedra enorme con marcas extrañas. Había una figura ahí, un hombre, o lo que quedaba de él. Vestía un uniforme igual al mío. Se dio vuelta y me habló con la voz de mi padre, aunque él había muerto hacía años. «Ellos no quieren que limpies, ellos te quieren a ti». Me señaló una puerta lateral, pero detrás solo había más escaleras, hacia abajo. Y detrás de mí escuché pasos.
los mismos que yo había hecho al bajar, pero yo ya no me movía. No sé cuántos días han pasado, o semanas. A veces creo que solo han sido minutos. Tengo hambre, pero no muero. Estoy cansada, pero no duermo. Solo bajo. A veces escucho la radio de la cocina. Escucho la música de la señora Gallardo. Escucho mi nombre, como si alguien me buscara arriba. Pero sé que nadie baja 2 veces, porque quien baja ya no es la misma persona cuando regresa. Si llegaste hasta aquí, si encuentras esta historia, no bajes al sótano. No importa qué escuches, no importa quién te llame. Las escaleras no terminan, y cuando lo hacen es peor, porque al fondo hay una puerta y ya me está esperando. Yo ya no sé si soy real o solo un reflejo atrapado. Me llamo Estela y lo último que recuerdo de mí misma fue cuando toqué ese maldito espejo en el ala oeste. Ahora, cada vez que cierro los ojos, yo me sigo viendo de pie, observándome desde el otro lado del cristal. Me llamo Estela Ramos, tengo 42 años y desde hace más de 2 décadas me dedico al servicio doméstico. Hace 6 meses acepté trabajar en la hacienda de los Montenegro, una familia vieja, de esas que tienen más cuadros que familiares vivos. La casa está en medio del campo, rodeada de muros altos y caminos de tierra que nadie transita. La señora Montenegro me contrató con una condición clara. Estela, limpia lo que quieras, pero no pongas un pie en el ala oeste. Y sobre todo, ni se te ocurra tocar el espejo grande. Nunca. No pregunté. Nunca lo hago. Pero desde el primer día, sentí que algo en esa casa me observaba. La hacienda era un laberinto. Cada habitación tenía su olor, sus ruidos, pero ninguna tan extraña como el corredor al final del ala este, justo antes de donde comenzaba el área prohibida. Cada noche, las luces parpadeaban allí, y a veces, cuando limpiaba cerca, escuchaba como pasos suaves, como si alguien descalzo caminara sobre madera vieja. Pero al girar, nunca había nadie. Hasta que una madrugada, escuché una voz suave, de niña, susurrar desde la puerta cerrada. «Ven, mírame». No sé qué me impulsó, pero tomé la llave maestra del depósito y abrí. La habitación del ala oeste estaba congelada, como si nadie la hubiera pisado en años, y en el centro, un espejo enorme, de marco negro tallado, cubierto con una sábana blanca. Pero la sábana se movía, como si alguien respirara debajo. Me acerqué y la retiré. Y ahí estaba, un espejo viejo, cubierto de polvo, pero el reflejo estaba claro, demasiado claro. No solo me veía cosas que no estaban en la habitación real. Una niña parada detrás de mí, una figura en el rincón y una versión mía que no se movía cuando yo me movía. Salí corriendo, la sábana cayó por detrás, pero el espejo quedó descubierto. Desde ese día, empecé a encontrar huellas descalzas cerca de mi cama, aunque dormía sola. Mi cepillo siempre estaba húmedo, mi ropa se cambiaba de lugar, y lo peor, los espejos de la casa dejaron de reflejarme bien. Mi reflejo tenía retraso, como si alguien más estuviera interpretándome desde el otro lado. Una noche, pasé por la puerta del ala oeste y estaba abierta. Dentro, el espejo brillaba con luz propia.
Y yo estaba del otro lado ya, viéndome, imitándome, pero sonriendo antes de que yo lo hiciera. Me enfrenté a la señora Montenegro. Le grité, la acusé. Ella solo me dijo: «Ya es muy tarde, Estela. El espejo te eligió. Siempre lo hace con las que tienen el alma agrietada». Descubrí que antes que yo hubo otras mucamas, 3 en total, todas desaparecidas, sin dejar rastro. Una de ellas era su propia hermana. ¿La razón? El espejo no muestra reflejos, roba identidades y cuando toca a alguien lo suficiente tiempo, lo absorbe. Una semana después, desperté en el suelo del ala oeste, frente al espejo, pero esta vez no pude moverme. Mi cuerpo estaba inmóvil y frente a mí, mi reflejo sonreía. Movía los dedos y se alejaba, caminando fuera del cristal. Yo solo grité, pero nadie me escuchó, porque desde ese día yo soy la que vive del otro lado.